La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues amigos, efectivamente aquí estamos, esta cita semanal que mantenemos con el espacio La Empresa, con temas de interés, como es el caso que nos ocupa en esta semana. El tema que hemos propuesto es aspectos mercantiles en la actividad empresarial. Algo que para los no muy entendidos, como es mi caso, nos puede resultar más tedioso, pero que en cualquier caso yo creo que es importante el conocer algunas pinceladas del mismo. Para desarrollar este tema, Juana Gijón Abad, que es asesora y responsable del Departamento Mercantil de Ficolsa. Buenos días. Hola, buenos días. Y Belén Gómez Pavón, que es abogada y asesora de Derecho Mercantil también de Ficolsa. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues la verdad es que este es un tema sumamente importante. Juana, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de constituir una sociedad mercantil? Bueno, pues en Ficolsa lo primero que hacemos cuando nos llega un cliente que quiere constituir una sociedad mercantil es llevar a cabo un estudio pormenorizado de la propuesta que a priori nos plantea este cliente. Bueno, ¿y en qué se centraría básicamente este estudio? Bueno, primeramente pues veríamos qué forma jurídica es la más adecuada a las necesidades de este cliente. Básicamente sería discernir si se trata de una sociedad limitada o de una sociedad anónima. También habría que diseñar un proyecto de estatutos sociales en el que se haría especial hincapié en aspectos tales, pues no sé, como el órgano de administración, cuál sería la estructura del órgano de administración, que podría ser un administrador único, varios administradores que actuaran solidariamente o mancomunadamente, o así como un consejo de administración. Y también cabe destacar una figura poco utilizada pero que resulta de gran importancia, como es la de un administrador suplente. Otra posibilidad que cabe es la de reforzar estatutariamente determinadas mayorías a la hora de adoptar acuerdos, que si bien la ley ya contempla determinadas mayorías reforzadas y cualificadas, existe la posibilidad, siempre con ciertos límites y respetando unos mínimos, de fijar porcentajes de votos favorables superiores a los legales. Puede ser pues en un aumento de capital o en una reducción de capital, en una fusión, una transformación, etcétera. En definitiva, lo que tratamos es de diseñar una sociedad a medida de las necesidades y circunstancias concretas de este cliente. Existe la creencia de que esto es un proceso dilatado en el tiempo y costoso. Esto no es así, esto es erróneo. A la larga resulta más beneficioso hacer una sociedad a medida en cuanto a la operatividad y funcionalidad de la misma. Porque, bueno, desde hace unos años existe la posibilidad de constituir las llamadas sociedades express, que estas sociedades, si son quizá un poquito más rápidas a la hora de constituirse, no siempre son adecuadas a determinadas exigencias, dado que hay unos requisitos muy concretos y restrictivos. Por ejemplo, ¿qué requisitos son estos? Bueno, pues por ejemplo, la forma jurídica. Necesariamente tiene que ser una SL, no se contemplan otras posibilidades. El capital social no puede exceder de 3.100 euros. Todos los socios han de ser personas físicas, no cabe un socio persona jurídica. Y en cuanto al órgano de administración, debe ser un administrador único o varios administradores solidarios o mancomunados, pero nunca puede ser un consejo de administración. Y existe un modelo tipo de estatutos a los cuales hay que sujetarse, no se puede hacer ninguna variación respecto a los mismos. Este tipo de sociedades es cierto que gozan de rapidez en cuanto a su tramitación e inscripción en el registro mercantil, puesto que el plazo de que dispone el registro para inscribirla, una vez la notaría se las envía telemáticamente, es de 7 horas hábiles. Si bien este tipo de sociedades, como hemos dicho, carecen de un diseño particularizado. Luego existe también una postura intermedia a las dos opciones anteriores, que viene dada por la constitución de sociedades por vía telemática, pero que, aunque se sujeta a los requisitos anteriores, tenemos flexibilidad en cuanto a la hora de determinar el capital social, que puede ser hasta un máximo de 30.000 euros, y de introducir algunas modificaciones o algunas cláusulas estatutarias. El plazo máximo aquí para inscribir en el registro mercantil sería de 3 días hábiles desde que la notaría lo comunica a el registro. Así que, por tanto, en conclusión, cuéntanos o resúmenos lo más importante. Bueno, pues en conclusión, desde Ficolsa lo que intentaremos en cualquier caso será aplicar el procedimiento más ventajoso
sin que en ningún caso prime la celeridad sobre la operatividad y el funcionamiento de la sociedad de cara a su día a día. Y para ello utilizaremos la fórmula que en cada caso resulte más adecuado. No se trata simplemente de un mero trámite administrativo, porque si constituimos una sociedad que no se ajuste a lo que en principio pretendíamos, pues puede resultar necesario hacer unas escrituras posteriores de modificación o de subsanación para de alguna manera prever o establecer lo que no se contempló o se omitió en la Constitución, lo que conllevaría hacer más escrituras, inscribirlas en el registro mercantil y sus correspondientes honorarios tanto de notaría como de registro. Uh-huh. Y hay una cosa que, si me lo permites, sí, a mí me gustaría destacar, dadas las fechas en las que nos encontramos y bueno, que llevamos un poco justos de fechas, que sería mencionar y recordar a los administradores de las sociedades la obligación que tienen de convocar la Junta General Ordinaria. Esta junta debe hacerse necesariamente antes de que finalice el mes de junio y es para aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior. La convocatoria debe hacerse siempre, salvo que se trate de una Junta General Universal, es decir, en la que están presentes todos los socios, todo el capital social. En la práctica vemos que esto no siempre el órgano de administración lo viene haciendo, ¿vale? Y bueno, también mencionar que todos los acuerdos que se adoptan en las juntas deben consignarse en un acta. Este acta se extiende y se transcribe al correspondiente libro de actas que debe poseer la sociedad. Bueno, pues yo creo que el tema es interesante y al hilo de lo que nos ha comentado Juana, tenemos a Belén precisamente para exponernos algo que está directamente relacionado con el tema anterior. Belén, háblanos de esas actas de la sociedad mercantil, esas obligaciones que puntualicemos. Bueno, pues en primer lugar decir, para un poco situar al oyente, que en cuanto a las actas, lo primero que debemos es decir dónde surgen estas actas. Estas actas nacen o están recogiendo todos aquellos acuerdos que se van adoptando dentro de los órganos sociales de una sociedad mercantil, es decir, dentro de la Junta General o bien del Consejo de Administración, entre otros. Y ya una vez situadas estas actas o de dónde nacen, lo que debemos preguntarnos ahora son una serie de cuestiones acerca de cuáles son sus características esenciales y básicas de un acta. Por ejemplo, yo creo que para empezar es saber y poder explicar brevemente qué es un acta. Exactamente. Yo, en primer lugar, lo que quería decir es que un acta es un documento en el cual se van a recoger o se van a plasmar todos aquellos acuerdos que han sido adoptados dentro de esos órganos sociales a los que antes me he referido. Uh-huh. Es decir, dentro del Consejo de Administración o bien dentro de la Junta General. Eso es básicamente un acta. Este acta, en principio, puede o bien extenderse directamente al correspondiente libro de actas que debe tener la sociedad y del cual voy a hablar más tarde, o bien también puede hacerse posteriormente, es decir, una vez aprobada y firmada el acta, se puede transcribir a ese libro. Bueno, ¿y qué contenidos lleva el acta? Bueno, pues básicamente lo que debo decir es que estos contenidos hay que matizar que son requisitos exigibles a efectos de determinados acuerdos solamente, es decir, solamente aquellos acuerdos que vayan a proceder a inscribirse en el registro mercantil. Son requisitos que exige el reglamento del registro mercantil y que son, por ejemplo, algunos y los más importantes, como son la fecha y el modo en que se ha efectuado la convocatoria, porque hay determinadas reuniones que no se convocan, sino que son en Junta Universal porque estén presentes todos los socios, pero hay otra serie de reuniones que necesitan de una convocatoria previa. Para este tipo de reuniones habrá que incluir en el acta el texto íntegro de esa convocatoria. Además, también la fecha y el lugar donde se ha celebrado esta reunión. También habrá que incluir un resumen de los acuerdos que se han debatido, del resultado de las votaciones, pero quiero hacer especial hincapié en el tema de la lista de asistencia. Muchos empresarios, sobre todo en el caso del administrador lo estamos viendo, desconocen la importancia de la lista de asistencia, sobre todo en una junta universal. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque a medida que cuando la reunión se va a celebrar, lo primero, una vez constituida la mesa de la junta, va a ser ver quiénes son los asistentes. En el momento que tengamos constancia de que está presente el 100% del capital social, podremos comenzar la reunión de Junta Universal. Mientras, no. De esta forma, la lista de asistentes
hace que podamos acreditar que puede celebrarse la reunión con el carácter de universal. O sea, que es fundamental que esa lista de asistentes figure. Exactamente, debe figurar siempre al comienzo del acta y siempre detrás de fecha, lugar y orden del día. Bueno, ¿y quién debe firmar esas actas? Bueno, pues las actas siempre deben estar firmadas por el secretario con el visto bueno del presidente. Y en cualquier caso, la firma de los asistentes, ya una vez firmada la lista anterior de asistentes a la que me he referido antes, no sería tan necesaria esa firma al finalizar el acta. Uh-huh. ¿Algún otro detalle en cuanto a obligaciones que tiene el empresario? Sí, habitualmente y ya por la práctica que nos estamos encontrando en el despacho, estamos viendo muy importante que a medida que la sociedad, desde que se constituye hasta su andadura día a día, lo que estamos viendo es que es muy importante e imprescindible un asesoramiento mercantil. Por ello, desde Ficolsa se ha creado esta sección que lo que trata va a ser de asesorar al empresario desde que constituye una sociedad, sobre todo en cuanto a relaciones socio-sociedad y también entre socios. Y también quiero hacer especial hincapié en cuanto al asesoramiento al administrador, que es muy importante en cuanto a la toma de decisiones porque pueden tener cierta trascendencia de cara a un futuro. Entonces, como ejemplo de esta andadura o de esta práctica que se nos presenta hoy día en el despacho, estamos asesorando bastante en cuanto a la tenencia y llevanza de libros que establece la legislación mercantil como obligatorios para todo empresario. Estos libros, por ejemplo, en mi caso, que es lo que en mi departamento se está asesorando, es el tema de los libros societarios. En libros societarios podemos citar, por ejemplo, libro de actas, donde se van a plasmar esas actas de las que he hablado anteriormente, libro de socios y libro registro de acciones nominativas en el caso de sociedades anónimas, y en el de socios para las sociedades limitadas. Este tipo de libros son muy importantes tenerlos y sobre todo en los tiempos que corren hoy día, su llevanza y su mantenimiento puede suponer un avance importante de cara al futuro, sobre todo porque, como ejemplo que puedo darse en la práctica, este tipo de libros, por ejemplo, si se nos piden en una inspección tributaria, el no exhibir estos libros podría considerarse como obstrucción de las actuaciones. O sea que es importantísimo tener los libros, pero además actualizados. Sí, por ello así lo aconsejamos. Bueno, ¿algún detalle más que sea importante destacar? Pues decir que en conclusión, desde el Departamento Mercantil de Ficolsa, lo que aconsejamos a todo empresario va a ser contar con un asesoramiento mercantil imprescindible desde el momento en el que constituye la sociedad. Perfecto, pues vamos a dedicar también, como hacemos todas las semanas, unos minutos a las preguntas que llegan a Facebook con Rosa Alcázar. Buenos días. Buenos días. Pues esta semana la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué documentos serían necesarios acompañar a la propuesta de estatutos para firmar la escritura de constitución en notaría? Juana creo que sería la más indicada. Pues necesitaríamos un certificado del Registro Mercantil Central en el que conste que la denominación que hemos elegido para nuestra sociedad no se encuentra registrada, es decir, que no hay en el territorio nacional otra sociedad que se denomine igual que la que vamos a constituir. También necesitaríamos, por ejemplo, en el caso de que la aportación al capital social sea el metálico, sería preciso una certificación bancaria en la que conste que se ha aperturado una cuenta a nombre de la sociedad que vamos a constituir, en la que debe constar pues el número de cuenta, los datos de los socios que aportan el capital y la cuantía efectivamente desembolsada por cada uno de ellos, que en el caso de las sociedades limitadas debe ser el 100% del capital social y en las anónimas puede ser como mínimo el 25%. Y la fecha en que se han llevado a cabo los desembolsos. Por supuesto, el DNI de los intervinientes y, bueno, en caso de que es una persona jurídica, socio de la sociedad, la acreditación correspondiente, pues vía escrituras de nombramiento de administrador o de apoderado para constituir esa sociedad, por supuesto con su DNI también. Uh-huh. Y una segunda pregunta viene de un empresario que nos plantea que él desconoce si tiene libros de actas y socios. Y en este sentido se pregunta qué debe hacer, cómo puede saber si los tiene, si no los tiene y regularizar esa situación. Bueno, pues en primer lugar yo lo que le aconsejaría es que acudiese al registro mercantil de la provincia en la que la sociedad tenga su domicilio. Ahí le podrán informar si a nombre de esa sociedad existe algún libro legalizado e inscrito de actas o de socios.
En este caso, en el caso de que no exista, debería de proceder a legalizar o a comprar libros y a legalizarlos en el registro. En caso de que existieran, porque le digan en el registro que existen, deberá proceder a elaborar un acta notarial en notaría en la que le van a decir, en la que deberá acreditar que ese libro se ha extraviado. Y con eso le legalizarán un segundo libro de actas y de socios. Hay muchos empresarios que están en esa situación, además. Sí. En la práctica lo Sí. vemos. Ese es el tema que queréis realmente, por lo que veo, resaltar mucho, la importancia que tienen esos libros, ¿no? Sí. Porque, vamos a ver, ¿podrías darnos algunos ejemplos prácticos de la importancia que tiene tener estos libros y no solo tenerlos, sino que estén actualizados y al día con una serie de datos? Sí, pues lo que sí que el ejemplo práctico y que se nos ha dado el caso ha sido bueno, pues un socio que nos pide una certificación de un acta de una determinada junta, que debería estar en el libro, si este libro, claro está, estuviera legalizado al día y demás. Entonces, en caso de que ese administrador al que se le ha pedido esa certificación no tiene esos libros al día, no va a poder darle ese certificado al socio, lo que conllevaría una limitación de su derecho de información. Ese es un ejemplo, o también el caso que he mencionado antes de una inspección de trabajo, una inspección laboral, o sea, una inspección tributaria, en la que se te pueden pedir la exhibición de esos libros y el no poder exhibirlos se puede considerar como que estás obstruyendo las actuaciones, lo cual podría derivar en una gran responsabilidad para el administrador. Bueno, pues yo creo que todos estos detalles son sumamente importantes y hay que tenerlos muy en cuenta. Ahora vamos a pasar, como hacemos todas las semanas, al capítulo de las noticias más importantes a nivel económico. La empresa. Resumen de últimas noticias. Pues Rosa Alcázar nos hace referencia a algunas declaraciones del ministro Montoro. Sí, anuncia la creación de un comité de expertos para la reforma del sistema tributario español. En concreto explicó que la intención es que cuando hubiera necesidad de subir algún impuesto, por ejemplo la imposición medioambiental, que es la línea que todos en Europa deben ir practicando, se hará esta subida bajando otros impuestos que hoy cargan sobre el empleo, que hacen que sea gravoso para las empresas contratar. El ministro señaló que se está ultimando también una operación financiera en las próximas semanas para que todas las administraciones públicas paguen a proveedores a final de año a 30 días. De manera que podamos asegurar a todos los proveedores que cualquier administración pública que van a tener el cobro de esta factura a 30 días. Bueno, y se vuelve a hablar de las pensiones actuales. Parece que pueden ser congeladas, pero no recortadas. Así es. El factor de sostenibilidad será un mecanismo automático de ajuste del gasto en pensiones que tendrá dos componentes. El factor de revalorización anual, que actúa frente al riesgo económico, y un factor de equidad intergeneracional que actúa frente al riesgo demográfico. Otro de los miembros de este comité explicó que les interesa mucho no ocultar que si no se introducen nuevas reformas que aumenten los ingresos y recorten gastos, el efecto del baby boom a partir de principios de la próxima década hará que la pensión media del futuro sobre el salario medio disminuirá significativamente. La decisión final queda en manos, por tanto, de los políticos. Y bueno, la economía online y los servicios cualificados se presentan como los grandes nichos de trabajo. Una treintena de actividades encabezadas por los servicios personales, las telecomunicaciones y el sector jurídico siguen generando empleo en España a pesar de la crisis. En 2012 crearon más de 120.000 puestos relacionados con servicios a personas o empresas. El sector de servicios personales generó 27.800 nuevos puestos en 2012. Completan el ranking actividades jurídicas y contabilidad, con 16.300 empleos más, y telecomunicación, con 11.600 nuevas plazas. El informe de los más buscados de Adecco Profesional prevé que los perfiles cualificados más requeridos en 2013 serán los ingenieros, médicos especialistas, responsables comerciales, programadores tecnológicos o nuevas figuras de marketing. Junto a ellos destaca a titulados en Derecho o Administración y Dirección de Empresas y a técnicos con formación profesional. Pues hasta aquí el programa de La Empresa. Gracias como siempre y les esperamos el próximo martes. Ahora llegan las noticias de la 1.